gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la unidad 3 del programa, que es Arquitectura Moderna y Proyecto Heroico, y con esto damos inicio a la segunda fase del programa. Recuerdan ustedes que el programa está organizado en 5 fases temporales, de más o menos 20 años cada una, y que responde cada fase a un estamento conceptual propio dentro de la arquitectura moderna. Recuerden ustedes la fase 1 que hemos visto con las unidades 1 y 2, tenía que ver con ese momento que bascula entre fines del siglo XIX y principios del XX, en donde se manifiestan los las primeras aproximaciones a la modernidad, sobre todo de índole tecnológica, de renovación de los lenguajes, pero en donde todavía, por ese particular momento, las arquitecturas también estaban signadas por la influencia de la tradición académica. Ahí se sentaron las bases de una modernidad estética y tecnológica que van a encontrar un momento de alta definición en esta fase, la fase 2, entre 1920 y 1940, tanto en Europa, Estados Unidos, como Latinoamérica y Argentina. En este caso, la unidad 3, como ustedes están viendo, tiene que ver con la arquitectura moderna con los casos europeos y norteamericanos, y es un periodo en donde gran parte de la historiografía de la arquitectura moderna la presenta como un momento del proyecto heroico de la modernidad. Entendiendo acá proyecto no en el sentido de proyecto arquitectónico, sino de un programa, ¿sí?, cultural, estético, que alcanza un grado de madurez en el campo de la arquitectura a partir de las experiencias previas y en donde van a hacer su entrada fuerte en la historia una serie de arquitectos que hoy por hoy son considerados como para mucha historiografía, como los maestros de la arquitectura moderna, sobre todo a partir de la década del 20, aunque, como vamos a ver, ya tienen antecedentes en en la primera década del siglo XX. Los objetivos particulares de esta unidad se basan en reconocer los conceptos estructurales de la idea de modernidad y sus representaciones arquitectónicas principales durante este periodo de entreguerras en Europa y Norteamérica. ¿Qué quiere decir el periodo de entreguerras? Bueno, entre el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. O sea, años más, años menos, 1920, 1940. También es importante hacer hincapié para los objetivos de esta unidad que no es solamente hablar de arquitectura moderna como un hecho ya acabado en sí mismo, sino en observar, en ver cómo hay una serie de propuestas arquitectónicas que van a representar y en donde vamos a reconocer los conceptos estructurales principales de la idea de modernidad. En ese sentido, hay que entender de entrada, como dice el primer ítem de los contenidos de esta unidad, hay que entender que estas arquitecturas que se dan entre las décadas del 20 y del 30 son aquellas también que se reconocen como la vanguardia de la modernidad arquitectónica y que responden a una particular idea de metropolización del arte. ¿Qué quiere decir esto? El arte de vanguardia, las vanguardias de principio de siglo, son objeto y sujeto de la ciudad moderna. O sea, de la metropolización, la idea de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades modernas que toman su fuerza en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, es el lugar físico, pero también cultural, en que las vanguardias
se generan y por lo tanto también la arquitectura. En ese sentido, esta unidad 3 la vamos a ver en dos clases sucesivas. Una que estamos viendo hoy, en donde vamos a ver básicamente a tres arquitectos, Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius, y la clase que viene vamos a ver la obra de Alvar Aalto, de Frank Lloyd Wright, que aparece por segunda vez en el programa, y de las experiencias propias del urbanismo en el marco de la modernidad. Ubiquémonos en un momento clave de la historia del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial, que tiene lugar entre los años 1914, 1918, y que va a marcar, como dicen algunos autores, el inicio del siglo XX. Ustedes dirán, el siglo XX empieza en el año 1900. Bueno, una cosa son los años cronológicos, pero otra es aquello que conceptualmente determina qué es un siglo. Y el siglo XX, por ejemplo, para autores como Hobsbawm, van a determinar claramente que los conceptos que van a articular el arco conceptual de lo que se entiende por siglo XX van a estar signados por dos hechos que ocurren en los primeros años del siglo XX, que son la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914, y la Revolución Soviética de 1917. Y podemos adelantar ya que este concepto de siglo XX va a encontrar su finalización entre los años 1989 y 1991 con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética. Ahora bien, esta foto que ustedes ven de la Primera Guerra Mundial es interesante observar porque es el momento en donde se catalizan, se juntan dos momentos de la historia. El pasado se manifiesta en esta foto a partir de esos jinetes cargando en el campo de batalla con el sable en alto, representando las formas de batalla que ya tenían al menos 3.000, 4.000 años. Pero fíjense cómo en la misma imagen ya vemos los primeros aviones de combate que aparecen y también abajo a la izquierda, oculto entre algunos caballos, ya se observa un tanque de guerra. O sea, es este momento en donde encontramos la finalización de la historia pasada y también encontramos aquí el inicio del siglo XX, un siglo XX signado por la tecnología, la modernidad y los adelantos tecnológicos en todos los campos. Y eso va a tener, sin lugar a dudas, un fuerte impacto en la arquitectura. Observen estas dos imágenes. Son dos interiores. El de la izquierda representa a un interior típico de una vivienda burguesa que está en Buenos Aires, una foto alrededor del año 1900, o sea, fin del siglo XIX, principios del XX. Y si bien esta foto es de un interior burgués en Buenos Aires, puede ser perfectamente reconocible también que podría haber estado situado en Berlín, Londres, París. O sea, esto es lo que se representa, lo que observamos en esta imagen, cómo era vivir en viviendas burguesas, aclarémoslo, en esos interiores, interiores cargados de historia, de huellas, de recuerdos, de colecciones de cuadros, de tapices, de boiserie, y comparémoslo con la imagen de la derecha, que es un interior diseño Bauhaus que se produce hacia 1926. Esto no significa que en 1926 desaparecen de la noche a la mañana los interiores burgueses, como vemos a la izquierda, pero sí es el inicio de lo que vamos a reconocer como arquitectura moderna en cuanto a una nueva forma de habitar. El interior burgués está asignado por ser básicamente un mundo interior, sin mayores aperturas
al exterior, mientras que el interior moderno vemos que está asignado por la luz, el aire, la transparencia, la utilización de materiales que no dejan huellas, como el vidrio, el linóleo, el plástico, el acero. O sea, estamos en presencia de una arquitectura interior que habla de un sentido de la luz, de un sentido de la higiene, no porque el interior burgués no sea higiénico, pero lo que buscaba el interior moderno es que la higiene casi de quirófano, la higiene casi de un laboratorio, se haga presente científicamente en el habitar moderno. Podemos ver entonces cómo en muy pocos años hay un vuelco sustancial entre las arquitecturas que representan el viejo régimen cultural y las nuevas arquitecturas modernas, que hablan de la presencia neta de la abstracción y de la técnica en la vivienda, en el hábitat moderno. Y eso tiene que ver con qué? Con lo que hemos adelantado también en clases anteriores acerca de la gran revolución urbana que tiene lugar, sobre todo en Europa, que es donde nacen las vanguardias. Claro ejemplo, lo que vemos aquí, Berlín, que está representado tanto en una foto, ven a la derecha, en donde se manifiesta aquello que Marshall Berman denomina la vorágine de la vida moderna. O sea, estas grandes metrópolis, estas grandes ciudades, atravesadas por las nuevas tecnologías, por las nuevas infraestructuras, nuevos sistemas de comunicación, el teléfono, el telégrafo, aparece masivamente la electricidad, cambia sustancialmente los modos de vida entre el siglo XIX y el siglo XX. O en el campo de las vanguardias, que como dijimos, la idea de la vanguardia como metropolización del arte, vemos a la izquierda, en este cuadro, entre muchos otros, de George Grosz en el marco del expresionismo alemán, un cuadro de 1918 que manifiesta que la vorágine de la vida moderna, con esas fuertes diagonales que hablan de una tensión espacial, de una tensión en la vida moderna. Muchas veces cometen el error de hablar de un caos. No, acá no hay caos. Lo que se pretende mostrar es esa velocidad, ese ritmo frenético de la vida moderna en las ciudades. Y las ciudades también van a estar atravesadas por nuevas ideas, ideas revolucionarias en la política, en el arte, y por eso se toma a las ciudades como objeto y sujeto del arte de vanguardia. Va a ser en las ciudades donde se generan los nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, sociales, culturales, y por lo tanto es donde surgen las vanguardias, tanto en el arte como en la arquitectura. Marshall Berman, un muy importante teórico de la cultura norteamericano, escribe en la década del 80 un libro que ustedes lo tienen compartido en PDF, está subido a los archivos de nuestro grupo de Facebook. El libro se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad, y que recuerdo que el prólogo de este libro ustedes lo van a trabajar con su jefe de trabajos prácticos y es un texto fundamental, al igual que todo el libro, pero el prólogo plantea claramente, discúlpenme, tres ideas, una tríada, una trilogía conceptual que nos ayuda a comprender de qué hablamos cuando hablamos de modernidad. Para Marshall Berman, ¿qué es la modernidad? Básicamente, modernidad es todo lo que nos rodea, o sea, es una forma de experiencia vital, es cómo nosotros experimentamos el tiempo y el espacio que vivimos, tanto de uno mismo como de los que nos rodean. También es ser consciente de las posibilidades y también de los peligros de la vida en el mundo que habitamos, ¿sí? A este conjunto de experiencias complejas y completas es lo que se denomina modernidad, o sea, el mundo que habitamos.
Por otro lado, Marshall Berman también define el concepto de modernización. Dice Berman que en el siglo XX los procesos sociales que dan origen a la modernidad, manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, o sea, es algo constante, que se relee y se reactualiza sobre sí mismo, es lo que se llama modernización. Los procesos sociales que originan a la modernidad son lo que se denomina modernización. ¿Cuáles son esos procesos sociales? Cambios culturales, procesos políticos, procesos tecnológicos, procesos filosóficos y también procesos de índole estética, en donde entra el arte y la arquitectura. Y por último, para completar esta tríada, se refiere al concepto de modernismo. Berman entiende por modernismo ¿a qué? A la variedad de ideas y visiones de la modernidad. Por ejemplo, el arte, la arquitectura, son las visiones, por eso que nosotros hemos planteado al inicio de esta unidad 3, entender a la arquitectura que vamos a ver como portadoras de los valores de la modernidad. Entonces tenemos una tríada: modernidad, modernismo y modernización, que no siempre se dan exactamente en todos los países ni en todas las épocas. Pero ese es un tema interesante para tratarlo. Lo van a conversar ustedes con sus jefes de trabajos prácticos o lo podemos aclarar qué quiero decir con esto más adelante. Una vez planteada la idea de qué hablamos cuando hablamos de modernidad, vamos a pasar a los ejemplos que observamos en esta unidad 3 y que son portadores de los valores de la modernidad. El primer arquitecto de los tres que vamos a ver hoy es Le Corbusier, un arquitecto que uno haya cursado o no esta materia. Una vez que uno está en primer año de la facultad, ya comienza a escuchar el nombre de Le Corbusier. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, por un lado, es uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, uno de los más influyentes, uno que ha tenido grandes logros, también grandes fracasos, con ideas que han sobrevivido al paso del tiempo y otras que han caído. Pero lo cierto es que Le Corbusier va a representar, como pocos, la idea de modernidad en arquitectura. Pero también hay que entender que Le Corbusier no solamente fue un hombre de su tiempo, un hombre de la modernidad, sino que ha entendido a la modernidad como parte de un proceso anclado en la historia. Anclado no quiere decir detenido en la historia, quiere decir que Le Corbusier reconoce que el nuevo mundo requiere de una nueva arquitectura, de una nueva visión, pero que no nace de la nada, sino que hunde sus raíces en la historia. Y aquí ya podemos tener, fíjense ustedes, un claro ejemplo de que cuando hablamos de modernidad, hablamos de historia, y los arquitectos modernos, todos sin excepción, han entendido que para hacer una nueva arquitectura para los nuevos tiempos hay que conocer la historia. Claro ejemplo de ello, lo que ven ustedes a la derecha, el famoso modulor de Le Corbusier, un sistema de proporciones basado en el cuerpo humano que entiende las diversas proporciones y medidas en función de las actividades, usos y espacios de la vida moderna, pero que tiene antecedentes. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio o el hombre también de Leonardo da Vinci, inscripto en la cuadratura del círculo. Es un error común creer que la arquitectura moderna de Le Corbusier nace moderna, nace siendo vanguardista, y ese es un grave error. La historia, como acabo de decir, se va construyendo, y estos arquitectos, que para mucha historiografía pareciera estar detenidos en una especie de
mausoleo de mármol que nacen siendo modernos, vamos a observar que no es así. Aquí vemos a la derecha a un muy joven Le Corbusier, de aproximadamente 20 años, la edad que tienen ustedes, más o menos. En el viaje que realiza con su primo y otro amigo, mochila al hombro, desde su Suiza natal hasta Grecia. O sea, el típico viaje iniciático de unos jóvenes, que la idea era recorrer Europa, pero básicamente Le Corbusier aprender de la historia de la arquitectura de Europa. En esa foto que ustedes ven, ¿qué tiene por detrás? Una foto del Partenón. Y ese Partenón va a ser un hecho clave en el conocimiento de Le Corbusier, y para ello ustedes pueden ver la imagen de arriba a la izquierda. Esa imagen del Partenón, Le Corbusier la dibuja desde el barco con el que llega a Atenas, que tienen que quedarse por una cuarentena, unos cuantos días en el barco, y a partir de ello va a escribir una frase que pasó ya a la historia, entre mítica y mística, cuando se refiere al Partenón, denominándolo como una máquina terrible. Una frase que encierra misterio, máquina terrible. Ve a la arquitectura griega, pero va también a observar a la arquitectura en general como una hija directa de su propio tiempo, marcado por la tecnología y por el mundo de las máquinas. ¿Y por qué cree que el Partenón es una máquina? Por la perfección en su construcción y en sus proporciones, en donde no sobra nada ni falta nada. Alcanza un grado de equilibrio en todos los sentidos. Y ese viaje va a estar registrado por Le Corbusier en unas libretas de viaje que ustedes ven abajo a la izquierda. Pero en un minutito les quiero mostrar algo que tengo por acá, si no me equivoco. Creía tener, no, no la tengo acá. Tengo algunas de esas libretas, obviamente no dibujadas por Le Corbusier, pero sí facsímil de esas libretas que, bueno, pensé que las tenía por acá, pero no la tengo. Ya se las mostraré. En esas libretas, ¿qué va a hacer? Va a em, dibujar todo el viaje. Y en ese sentido, Le Corbusier va a decir: yo no tuve la posibilidad de estudiar arquitectura, porque ustedes saben que Le Corbusier no se recibió de arquitecto, nunca estudió arquitectura. Pero él dijo: no tuve posibilidad de estudiar arquitectura, pero conocí la Acrópolis. ¿Qué quiso decir con eso? Que el conocimiento de la historia fue lo que le permitió hacer su propia arquitectura. Algo para tener en cuenta. Esta obra es una obra de la primera juventud de Le Corbusier, cuando todavía vivía en La Chaux-de-Fonds, que era su ciudad natal en Suiza, y es la casa que hace para sus padres, la Villa Jeanneret-Perret. Recordemos que Le Corbusier se llamaba Charles-Édouard Jeanneret, ese era su verdadero nombre, nacido en Suiza, y posteriormente toma la ciudadanía francesa. Miren el interior de arriba a la derecha, un interior propio de principios del siglo XX, signado por un estilo marcadamente encontrando un origen en la Secesión vienesa, aunque ya más despojado de decoración. A la izquierda podemos observar mejor dicho, la fachada de ingreso a la propiedad, y en la foto de abajo se observa cómo la casa está dispuesta sobre un basamento por el desnivel propio del terreno. Ahora, es interesante observar cómo en esta primera obra de Le Corbusier, siendo muy joven, se observa que la arquitectura se termina por definir a partir de la intersección de dos sólidos, de dos volúmenes, un cilindro y un cuadrado. Y eso va a acompañar a toda la obra de Le Corbusier,
con diversas manifestaciones, diversos cambios, pero lo va a plantear claramente, como ven ustedes abajo a la derecha, en un libro que vamos a ver enseguida, que lo edita en 1923, que se llama Hacia una arquitectura, Vers une architecture, que en ese dibujo que muestra Le Corbusier nos dice que toda la historia de la arquitectura, toda la arquitectura pasada, se basa en qué? En el sabio juego, en la sabia utilización de los sólidos platónicos, el cilindro, la pirámide, el cubo, el paralelepípedo o la esfera, que además fíjense que en ese dibujo están sombreados. Le Corbusier va a determinar más adelante que para él la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. O sea, parte de una base clásica en su arquitectura a partir de la utilización y la conceptualización de los sólidos platónicos. Ya pisando 1920, Le Corbusier deja Suiza, se traslada a París y junto a su primo Pierre Jeanneret, y que va a ser su socio durante toda su vida, y a un amigo, un artista, Amédée Osanfant, van a fundar una revista, L'Esprit Nouveau, como ustedes ven a la derecha, una revista que va a tener, como muchas de las vanguardias de principios del siglo XX, una corta vida de pocos números, y una revista que, como el mismo nombre lo dice, L'Esprit Nouveau, el nuevo espíritu, va a plantear artículos que tienen que ver con el arte de vanguardia. En la foto de la izquierda hay un Le Corbusier humorista donde se pone en la cabeza una escultura del Ubu Rey, que es un cuervo, que es la representación de una obra teatral de origen patafísico de Alfred Jarry, y de ahí viene justamente su nombre, porque Le Corbusier es su apodo, es su seudónimo con el que va a ser reconocido para siempre, y que surge de fundir dos nombres. Por un lado, es un homenaje a su maestro suizo Le Platinier, pero a su vez también era famoso Le Corbusier por su particular sentido del humor bastante negro y también por tener un carácter irascible, irritable, y que más de una vez lo presentaron como un cuervo maléfico. Es por eso que va a unir el término Le Platinier con la palabra corbe, que significa cuervo en francés, y de ahí surge su nombre Le Corbusier. En este, L'Esprit Nouveau, en esta revista, se van a plantear notas sobre arte, sobre arquitectura, sobre todo a de aquellas obras que realizan los propios fundadores de la revista. Y en ese sentido, Le Corbusier va a llevar adelante una línea de vanguardia en el arte que lo va a denominar purismo, que suena parecido a cubismo, pero no lo es. Y por eso acá tenemos las dos comparaciones. A la izquierda, una obra de Pablo Picasso de 1910, el retrato de Wilhelm Hunde, en donde se observa el cubismo en el sentido más estricto del término, que consiste en la pérdida de la perspectiva y de la profundidad de los volúmenes, poniendo en un mismo plano bidimensional múltiples visiones de un mismo objeto. Por eso la fragmentación que se observa en el cubismo tiene la base en esa idea de la observación de un objeto cualquiera fuera, desde sus múltiples posibilidades de ser observados, pero todo fragmentado sobre un mismo plano. ¿Para qué? Para perder así la idea de la perspectiva, que era una búsqueda propia de los artistas de vanguardia para poner en crisis el arte clásico. Lo que vemos a la derecha es una obra de Le Corbusier llamada Bodegón, que era un tema habitual, los bodegones
o las naturalezas muertas, propia de los artistas de vanguardia de principio de siglo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el purismo y el cubismo? Mientras el cubismo evita la perspectiva y de generar formas que aparentan volúmenes, sino reducir todo a un solo plano, en el purismo Le Corbusier devuelve a los objetos representados su volumen. Claro está en esto, fíjense por ejemplo, la pipa que está abajo a la izquierda, es una pipa que se observa en perspectiva por el principio de la sombra, o la moldura sobre la que se recuesta la pipa, también se observa claramente la curva y la contracurva, o sea, habita en Le Corbusier, más allá de la vanguardia, una visión clásica de devolver a los objetos el volumen original. Por eso hay que entender a Le Corbusier, que siempre va a proponer una obra acorde a su tiempo, de vanguardia, pero siempre poniendo una mirada en el mundo clásico. Y es que hacia 1923 va a escribir un libro que va a ser su principal. A ver, digamos otra cosa, Le Corbusier va a escribir muchos libros, muchos ensayos, muchas publicaciones, hasta su muerte prácticamente. Pero sin duda va a haber uno que va a ser muy importante, no solo para su primer periodo de arquitectura, sino también para la historia en general, para la arquitectura en general. Me animo a decir que ningún arquitecto o estudiante de arquitectura puede ser entendido como tal si no lee este libro. Yo siempre lo recomiendo que se lo lea, no como una verdad revelada, pero sí es un libro que hay que observarlo y leerlo y entenderlo como un mecanismo para la reflexión arquitectónica. Lo que vemos a la derecha es una doble página del libro, en donde fíjense cómo siempre establece un campo de tensión entre la arquitectura y el mundo de las máquinas, entre el Partenón, en este caso particular, y el automóvil. El automóvil va a ser para Le Corbusier un ícono de la modernidad y que va a estar presente en las fotos de muchas de sus obras. No solo porque representa la modernidad tecnológica, sino porque recordemos cómo veía él al Partenón, como una máquina. Entendía la arquitectura como una máquina. Es más, va a definir a la casa, a la vivienda, que va a diseñar a lo largo de su vida como una máquina para vivir. Dos claros ejemplos del mismo año. A la izquierda, los dúplex que Le Corbusier diseña para el Weissenhof, el barrio de Weissenhof de Stuttgart, en Alemania, y a la derecha, la Villa Stein, al norte de París, en la ciudad de Garches, ambas de 1927, en donde podemos observar cómo en ambas obras siempre se antepone o va acompañada de un automóvil. Bajo esta idea que tenía, repito, Le Corbusier, de establecer este campo de tensión entre arquitectura y el mundo maquinista, el mundo de las máquinas, entendiendo a la vivienda como una máquina para vivir. Esta obra, justamente, la Villa Stein, va a ser una de sus primeras obras verdaderamente importantes. Es una casa de familia de nivel burgués importante que va a definir ya los rasgos fundamentales de su arquitectura, que posteriormente se van a clarificar incluso más, incluso a nivel formal, que son los famosos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. ¿Cuáles son estos 5 puntos? Planta libre, construcción sobre pilotis, estructura independiente, fachada libre y terraza jardín. Y eso va a estar perfectamente representada en esta obra, que además tiene una particularidad. A la izquierda arriba es la fachada, la entrada principal,
Miren nuevamente el automóvil acompañando la foto y a la derecha, arriba, la contrafachada. Claramente se manifiesta que hay una fachada y una contrafachada, si bien las dos se articulan con el mismo grado de importancia. Pero aquí también está presente ese espíritu académico, ese espíritu clásico de plantear una fachada principal, que va a estar regulada formalmente por algo que viene desde los griegos, que es que la sección áurea. Por otro lado, observemos abajo las cuatro plantas: planta baja, primer piso, segundo piso y terraza jardín. Una rápida visión de las cuatro plantas nos daría la impresión que estamos hablando de viviendas diferentes, edificios diferentes. Una primera planta en planta baja, en donde es el acceso, zonas de servicio. Un primer piso en donde tenemos lo que en términos clásicos sería el piano nobile, o sea, el lugar social, el lugar de estar, más áreas de servicio. En la tercera planta tenemos los dormitorios y finalmente la terraza. Ahora bien, ¿cómo es posible que estas cuatro plantas sean tan diferentes? Precisamente por la irrupción de la estructura independiente de hormigón. Una de las eh, innovaciones tecnológicas que, si bien existen ya desde hace tiempo, alcanzan con Le Corbusier un grado importante de desarrollo a partir de los aprendizajes que él tuvo de Auguste Perret. O sea, la estructura independiente me permite establecer paneles libres de la estructura en cada uno de los niveles, y eso permite precisamente que encontremos el concepto de planta libre. Fíjense el paralelismo que tenemos entre esta Villa Stein, obra vanguardista de Le Corbusier, y un palacio renacentista. Leamos esta imagen en un sentido vertical de izquierda a derecha. A la izquierda, ¿qué encontramos? El sistema de modulación de ambas obras. Arriba, un palacio renacentista; abajo, donde se observa el sistema estructural basado en módulos de Le Corbusier. Miren cómo encontramos una repitencia de modulaciones de origen clásico. Ahora bien, la obra clásica se presenta y materializa esos módulos mediante el sistema estructural murario, o sea, muros portantes, por lo que la planta que ustedes ven arriba se debe exactamente a la modulación conceptual de la planta, mientras que, por ejemplo, el primer piso de la Villa Stein de Le Corbusier que vemos abajo se manifiesta libre. ¿Por qué? Por el sistema estructural independiente, que si bien hay una modulación de la trama estructural, la distribución de la planta se hace con absoluta libertad. Y por último, a la derecha, por ejemplo, miren los trazados reguladores que organizan el equilibrio formal de la fachada del Partenón griego, y abajo el mismo sistema de articulación y de proporciones clásicas que se manifiesta también en la Villa Stein. Con esto que decimos, hay modernidad, pero una modernidad que se basa en una lectura de una historia universal que Le Corbusier la visualiza y la verifica en el arte griego clásico. Y sin lugar a dudas, la obra más importante de este periodo, de este primer periodo importante en Le Corbusier, va a ser su famosa Ville Savoye de los años 28-29, situada en la ciudad de Poissy, a unos 50 kilómetros de París, una obra que va a ser sin duda una de las grandes obras maestras de la arquitectura moderna. A la derecha, una foto de la obra al poco tiempo de su inauguración,
que nos permite observar que es una obra que se basa en una geometría abstracta, ¿sí? Y que la construcción sobre pilotis pareciera que estuviera flotando en el prado verde. O sea, por un lado, liviandad visual, libertad estructural, pero por el otro, contundencia formal. Ahora bien, observemos la izquierda. Arriba, croquis de Le Corbusier para explicar la obra. Deténganse por un minuto en el pequeño croquis superior, que es un croquis que hace Le Corbusier. Un croquis ideal, en donde fíjense que lo que pareciera hacer es situar a esta obra sobre la cima de una colina. Por eso curva la línea de la Tierra, que es algo que no se verifica en la realidad. Pero idealmente él ve esta obra como si estuviera arriba de una colina. ¿Similar a qué? A lo que ustedes ven abajo a la izquierda, el Partenón. O sea, observa una casa, que es la que él diseña, de fin de semana para la familia Savoy, de poco más de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, como si fuera un Partenón moderno. Una vez más, modernidad que mira a la tradición clásica. Y también se verifica en las tres plantas de esta vivienda la libertad de la planta libre, a expensas de que, y gracias a que, la libertad estructural, la estructura de hormigón independiente. Arriba a la izquierda, la planta baja, en donde esa curva señala el radio de giro de los automóviles para que finalmente puedan estacionar en el garage cubierto de la propiedad. Y vamos a observar en la misma planta baja que tenemos en el centro, casi como generando un eje de simetría, una rampa y a su costado izquierdo una escalera. O sea, nos propone un juego. O subimos por la escalera o subimos por la rampa. Una vez que subimos por la rampa o por la escalera, perdón, no terminé de decir, en esa planta baja tenemos el hall de acceso, tenemos la rampa y la escalera, tenemos el lugar para los tres automóviles y más atrás el área de servicio, habitación de servicio para la empleada, para el chofer que tenían también y un área también de baños y lugar de lavadero. Una vez que subimos al primer piso, que es el que observamos abajo a la izquierda, llegamos a ese piso con un hall distribuidor que nos lleva al living comedor, a la cocina y a los dormitorios. Y también al patio, al cual se sale tanto por el living comedor como por el hall distribuidor. Y una vez que estamos en el patio, podemos seguir subiendo la rampa que se transforma en una rampa exterior para llegar finalmente a la terraza, jardín o solario. ¿Cómo se llega a la vivienda? Primero se pasa un muro hacia la calle y uno toma un camino, que es el que ustedes ven en la foto de la izquierda, en donde no se va vislumbrando claramente la vivienda, se la va descubriendo entre la naturaleza. Ahí también que está nuevamente la idea del Partenón. Ustedes recordarán que el Partenón era un camino que se subía en la Acrópolis, que era un camino ceremonial, en donde se iba viendo por partes el Partenón, parte se observaba, parte no, como una especie de recorrido ceremonial. Bueno, algo de eso también es lo que plantea acá Le Corbusier, una obra que se va descubriendo lentamente. Ahora bien, vayamos a la foto de arriba a la derecha. Una vez que nos enfrentamos con la obra, con la casa, nos damos cuenta de algo. No observamos una puerta de entrada. Nos produce que el concepto de extrañamiento. Nos paramos extrañados frente a una obra de la cual no sabemos por dónde se accede.
Ese concepto de extrañamiento es un concepto que desarrolla un teórico alemán del arte moderno que se llama Hans Sedlmayr y que se debe a la obra que ustedes ven abajo, que es la primer obra abstracta en el universo del arte moderno, pintada por Vasily Kandinsky en 1910. Cuando uno en 1910 se paraba frente a esta obra, frente a esta pintura, producía ¿qué? Un efecto de extrañamiento. Uno no sabía si la obra se veía de este lado o la damos vuelta. Hay una arriba, hay una abajo, hay un costado. Se la ve horizontal o vertical. O sea, es una obra que nos propone reconsiderar nuestro papel como espectador ante una obra de arte. Y este es un principio, el del extrañamiento, aplicado sobre todo a la manera de acceder a las obras modernas, que va a estar presente en la casi totalidad de arquitectos modernos. Ahora bien, una vez que seguimos por ese camino, arriba a la derecha, que es el camino del automóvil, y giramos, nos encontramos y con la posibilidad de acceder a la obra, a la casa, que es la imagen, la foto que ustedes ven arriba a la izquierda. Ese es el hall. Uno accede al hall y ¿qué observa? Una rampa y una escalera. Nos plantea una dicotomía. ¿Qué hacemos? Una tensión. Vamos por la escalera, que es una escultura espectacular, maravillosa, o subimos por la rampa. O sea, nos plantea una segunda fase de extrañamiento. Por otro lado, fíjense cómo nosotros titulamos a Le Corbusier en esta unidad: perspectivas múltiples. Es lo que comenzamos a observar en las arquitecturas de Le Corbusier. Fíjense el hall, arriba a la izquierda, o abajo a la izquierda, el hall del primer piso. No hay una perspectiva clara, centrada en un término clásico. Vemos perspectivas múltiples, puntos de fuga en todas direcciones. Hacia el fondo, hacia los costados, hacia arriba por la escalera, hacia la ventana que está o ventiluz en la propia rampa. O sea, hay una destrucción de la perspectiva de origen clásico. Entonces podemos ver cómo Le Corbusier utiliza principios de lo clásico para componer y al mismo tiempo destruye el principio de lo clásico en términos espaciales. Esto se debe también a que al cubismo, la experiencia cubista, o como él desarrolló también dentro del purismo, nos manifiesta esta misma idea, pero en el plano de la bidimensión estética del cuadro. Por eso no es casual la foto que ustedes ven abajo en el centro, Picasso y Le Corbusier. Ambos manifiestan que un principio de relatividad espacial. El espacio ya no es unívoco. El espacio y la realidad pueden entenderse, puede visualizarse, y puede conceptualizarse y puede vivirse de múltiples modos, desde múltiples puntos de vista. La realidad es relativa. Y en ese sentido, recuerden también cómo a principios del siglo XX surge en el campo de la física el concepto y el desarrollo teórico de la relatividad por parte de Albert Einstein, haciendo una salvedad. No hay relación entre la teoría de la relatividad de Einstein, el cubismo y la arquitectura de Le Corbusier. Pero todo esto habla de un paradigma del tiempo moderno. La vorágine de la vida moderna ya no permite que la realidad sea una sola. El mundo se multiplica, la realidad es múltiple y por lo tanto en la arquitectura también las perspectivas son múltiples. Diversos aspectos de la obra de Le Corbusier. Estamos en el primer piso, arriba a la izquierda,
tenemos el acceso al living comedor, con todo un frente vidriado que se abre hacia el patio superior. Patio superior que lo observamos mejor en la foto de arriba a la derecha. Y situémonos por un momento en ese patio, tenemos la rampa, seguimos subiendo la rampa, como vemos abajo a la izquierda, hasta llegar a la terraza jardín. Y fíjense que la rampa termina linealmente con una pequeña abertura, con una pequeña ventana. ¿Por qué? Porque es una idea teórico-conceptual por parte de Le Corbusier que cuando yo planteo, en este caso, una ventana, que es un recorte de la realidad, la naturaleza que veo por detrás deja de ser naturaleza virgen para transformarse en paisaje sublimado. Pero no quiero terminar de hablar de Le Corbusier sin volver al principio de la Ville Savoie. Cuando uno accede al predio, yo dije por un muro, está todo tapiado el exterior. Ustedes pueden ver arriba a la izquierda que se vislumbra el muro. ¿Saben con qué uno se encuentra primeramente? Con esta obra, que es la casa del cuidador, ¿sí? Del casero que vivía cuidando la propiedad de los Savoie. Fíjense ustedes que en este caso es una pequeñísima vivienda, casi un refugio, pero que responde exactamente a los mismos principios de la Ville Savoie. ¿Qué quiere decir Le Corbusier con esto? Que los principios de la arquitectura moderna que él postula deben estar presentes en todas y cada una de las obras de arquitectura, más allá de a quién está dirigida, de la superficie que posea y de la función final. O sea, una arquitectura que responde siempre a los mismos principios. Como ustedes están trabajando en los trabajos prácticos con obras de todos estos arquitectos de vivienda colectiva de densidad media, voy a terminar siempre de mostrar cada arquitecto con una aproximación nada más a cómo también ellos plantearon la vivienda colectiva. En ese sentido, va a ser una obsesión, no solo la vivienda social, sino la vivienda colectiva para Le Corbusier a lo largo de toda su carrera. Y en este caso, en los primeros años dentro de esta fase 2, como promediando la década del 30, va a proponer lo que él denomina la ville radieuse, o sea, la villa radiante. ¿Qué quiere decir radiante? Y bueno, es una imagen metafórica de una ciudad bajo el sol, una ciudad sana, una ciudad con luz, una ciudad con aire, en donde, ¿qué va a hacer Le Corbusier? Articular diversas densidades, como vemos abajo a la derecha. Unas líneas zigzagueantes de monoblocks de densidad media y grandes monoblocks cruciformes con actividades públicas. Y todo ello dispuestos sobre qué? Sobre un extenso e imaginariamente ideal e interminable prado verde. Esto tiene un origen, arriba a la derecha, su famoso Plan Voisin de París de 1925, en donde, vean, en esa maqueta, ubicaba esta idea primigenia de ciudad radiante cercana al río Sena y cercana a la Ile de la Cité, o sea, pleno centro de París. Esto lo planteo simplemente como un dato para que ustedes, que seguramente algún equipo está trabajando en vivienda colectiva de Le Corbusier, sepan, y esto va para todos también, que estos arquitectos trabajan también la vivienda colectiva. El otro arquitecto que vemos, el otro uno de los grandes maestros, es Mies van der Rohe, arquitecto alemán
que nace en realidad en lo que entonces era Checoslovaquia, toman la nacionalidad alemana y vamos a ver que, al igual que Le Corbusier, Mies van der Rohe va también a observar al mundo clásico, pero no el mundo clásico griego, sino el mundo neoclásico alemán sobre todo. Pero al igual que Le Corbusier, que plantea esa tensión entre lo clásico y lo moderno, Mies va a plantear también una tensión entre la tradición clásica, sobre todo en la composición, en la cuestión formal de la arquitectura, pero apostando a la disolución del espacio. O sea, cierta estabilidad formal de origen clásico, de tradición clásica, pero una fuerte idea vanguardista de disolución espacial interior. Ahí vemos a un relativamente joven, ¿sí? Mies van der Rohe, con poco más de 30 años, parado teniendo detrás que la obra que ustedes ven a la derecha, el pabellón alemán de proyecto de Mies para Barcelona en la Exposición Universal de 1929. Hemos dicho con Le Corbusier, y vamos a ver qué pasa con Mies y de los próximos arquitectos también, como ya dije, no nacen haciendo su arquitectura heroica de la década del 20, sino que tienen otros orígenes. Es muy interesante la foto de la izquierda, en donde ese rostro casi en sombra que ustedes ven a la izquierda, apoyado su mentón sobre la mano, es un Mies muy joven, casi adolescente, que va a trabajar en sus primeros años junto a Peter Behrens. Peter Behrens, a quien hemos visto precisamente en la unidad 1. Como dato, en el estudio de Peter Behrens no solamente va a trabajar Mies, va a trabajar Le Corbusier y también Walter Gropius. En ese sentido, Peter Behrens, sin proponérselo, fue de algún modo un maestro que inició a estos tres grandes arquitectos en la modernidad. Peter Behrens, de quien vemos su obra más importante, arriba a la derecha, ¿se acuerdan ustedes que la hemos visto en la unidad 1, ¿no? La fábrica AEG en Berlín. Y abajo vemos otra obra de Peter Behrens del mismo periodo, de la primera década del siglo XX, en donde observamos en ambas obras ese delicado y también frágil equilibrio entre la tradición académico clásica y la modernidad, ¿sí? Ejes de simetría, triparticiones, modulaciones estables, pero por otro lado, ciertas inserciones en el lenguaje que tienden precisamente a generar, por otro lado, una puesta en crisis del lenguaje clásico. Es así, fíjense ustedes, 1907, el mismo año de la obra de Peter Behrens, que Mies van der Rohe va a diseñar esta vivienda, la Riegel House o la Casa Riegel, para un muy importante en esa época teórico y crítico del arte, ¿sí? Adolf Riegel. Vemos arriba a la izquierda una casa que responde en gran medida a los preceptos del Jugendstil o el nuevo estilo, que es un desprendimiento del Art Nouveau que se da por entonces, como vimos en la unidad 1 en toda Europa. Observamos abajo a la izquierda un interior de la vivienda en donde hay una muy clara adscripción a la estética de la secesión vienesa, pero por otro lado también ya una búsqueda inicial de una fuerte abstracción. Un dato importante es la foto de arriba a la derecha, que observamos un costado de la vivienda y cómo se apoya sobre ese basamento, ¿sí?
que es el que articula la vivienda en ese desnivel del terreno, en la topografía, pero formalmente se observa que, como si fuera el volumen de la vivienda apoyado sobre un basamento. Y este, ya en 1907, es uno de los principios formales, ¿sí?, y de diseño que Mies va a llevar adelante durante toda su carrera. ¿Por qué yo estoy marcando esto en estos arquitectos? Para no creer que su arquitectura surge de la nada, que hay antecedentes, que estos arquitectos atravesaron diversas etapas hasta llegar a su madurez. Ahora bien, ya el Mies establecido en las disputas teóricas y estéticas del Berlín posterior a la Primera Guerra Mundial, un Berlín atravesado por el expresionismo y la nueva objetividad, va a plantear esta serie, estos dos proyectos no construidos para dos empresas de rascacielos, fíjense ustedes, totalmente vidriados. El de la izquierda, como si fueran dos amebas interceptadas por las torres centrales de comunicación vertical, y el de la derecha, situado en un terreno de forma triangular, por lo que hace esa forma puntiaguda. Tanto la forma curva como las formas angulosas son propias del expresionismo alemán, se verifica sobre todo en el cine y en la pintura, y que, como vemos, también tiene influencia en el Mies de esos años. También en el Mies de esos años, de los primeros años 20, vamos a ver una fuerte influencia, ya superado el expresionismo, una influencia del de Stil o el neoplasticismo holandés. Una tendencia de vanguardia que nace en Holanda, que va a tener representantes como Piet Mondrian o Theo van Doesburg. Y fíjense ustedes en la columna vertical de la derecha, arriba una obra de Piet Mondrian, abajo otra obra, en este caso de Theo van Doesburg. ¿Qué va a proponer en términos estéticos el neoplasticismo holandés? La reducción de la realidad, de toda la realidad plástica, a tres elementos conceptuales básicos: la línea, el plano y el color. Como vemos arriba a la derecha, línea, plano y color, y sobre todo colores primarios. O abajo, la experiencia de Theo van Doesburg en una obra que se va a llamar simplemente Casa Particular y que es un híbrido entre pintura y arquitectura. Alude a una obra de arquitectura, a una vivienda, pero lo que se pretende es llevar la lógica teórica del neoplasticismo a la arquitectura. Y eso va a tener influencia. Ahora, hagamos una lectura, va a tener influencia en Mies. Ahora bien, hagamos una lectura en horizontal, arriba y abajo. Miremos arriba, la obra de Piet Mondrian a la derecha, y a la izquierda la planta de la casa teórica que hace, es un proyecto teórico que hace Mies en 1922, que es una casa de ladrillos. Fíjense que lo que intenta estéticamente Mies es plantear sobre el plano un juego también de líneas verticales y horizontales, pero que responden a una lógica espacial arquitectónica, como un trasvasamiento de las ideas pictóricas del neoplasticismo. Ahora bien, miremos la parte inferior, a la derecha, en esta obra de Theo van Doesburg, una perspectiva axonométrica, y a la izquierda, la perspectiva axonométrica de esta misma casa de ladrillos propuesta por Mies. ¿Qué observamos ahí justamente? Esa intención de llevar, así como hizo en la planta, esa especie de equilibrio en tensión entre líneas verticales y horizontales, en la axonométrica, cómo los volúmenes se intersectan entre sí. O sea, una clara influencia, repito, del neoplasticismo en la arquitectura de Mies.
Por eso hablábamos al principio de que hay que entender al arte y la arquitectura de vanguardia como una metropolización. O sea, lo que pasa en las metrópolis, en el arte, tiene influencia concreta en el universo de la arquitectura. Una de las primerísimas obras muy importantes de Mies no se va a construir en Alemania, sino en su ciudad natal en Checoslovaquia, que es la ciudad de Brno, que es la segunda ciudad de Checoslovaquia, detrás de Praga. Va a ser una vivienda, la que ustedes observan acá, restaurada hace pocos años, que es la Villa Tugendhat. Arriba, en las dos fotos, observamos el acceso a la vivienda desde el nivel superior de la calle, y lo que observamos en la foto de abajo es la fachada que se abre vidriada en ese desnivel que tiene esta colina sobre un parque. Para entender la obra, las dos axonométricas que ustedes tienen a la derecha. Arriba, el acceso desde la calle. Abajo, observamos el desnivel y cómo se organiza la vivienda hacia el prado y parque inferior. O sea, se accede por un nivel superior, un nivel de servicios, que es lo que ustedes ven en la planta de abajo, ¿sí? Se accede por ese nivel, hay áreas de servicio, hay dormitorios para la servidumbre y se desciende por esa escalera casi centralizada a la planta que ustedes ven arriba, que es el plano principal. Básicamente, un gran área de una gran planta libre, nuevamente el concepto de planta libre, posible aquí por la independencia estructural que proponen, ya vamos a ver, columnas cruciformes de acero y también las dependencias de la familia. Miren cómo, con esta diferencia de 20 años, ese principio que vimos en la Casa Rigel de 1907, de la vivienda situada, posada sobre un basamento, se repite también en la Villa Tugendhat, ¿sí? La casa se sitúa sobre un basamento. Eso se observa claramente en la foto inferior. O sea, ese basamento pareciera que está sobreelevando la obra a un nivel superior y ahí radica el espíritu clásico de Mies van der Rohe. Claro ejemplo, que va a ser una gran influencia para Mies, la obra que ustedes ven abajo, el Altes Museum, que es un museo muy importante en Alemania, obra de uno de los más grandes arquitectos neoclásicos alemanes, Carl von Schinkel, al cual Mies siempre lo vio como su maestro. Y fíjense arriba la Villa Tugendhat. Es cierto que una es un museo, la otra es una casa, pero ¿qué tienen en común las dos obras? La disposición de la obra sobre un basamento, la sobreelevación de la obra, dando por lo tanto a su obra, Mies, esa impronta clásica de estar situada sobre un nivel superior. Ahora bien, miren el interior. Y para eso vamos a volver por un momento a la planta, arriba a la derecha. Miren la planta que es, vemos ahí el comedor encerrado en esa semiesfera y el resto de la planta totalmente abierta, en donde se organiza solamente por la aparición de un panel horizontal, que ustedes lo ven a la derecha, por la estructura independiente de acero que organiza a su vez el espacio en módulos regulares. Y por último, la importancia del mobiliario, también diseñado por Mies. Aquí vemos esa influencia, ¿sí?, de la obra de arte total de origen alemán, que la ubicación precisa de los muebles termina por generar el equilibrio espacial, que es lo que observamos aquí. Por otro lado, pueden observar ustedes en la foto de la izquierda, claramente en un primer plano, las famosas columnas cruciformes de acero
que están recubiertas a su vez por acero inoxidable. ¿Qué genera el acero inoxidable? Brillos, reflejos, una idea de disolución y poca estabilidad visual de la estructura. ¿Para qué? Para que se lea el espacio como algo que está flotando, como algo inmaterial. Por eso hablamos de una disolución espacial. Por otro lado, la foto de la izquierda no es casual que está tomada exactamente mostrando el borde del panel de mármol, que lo vemos con mayor claridad en la foto de la derecha, y el mármol pulido, al igual que el acero inoxidable o el gran frente vidriado, produce que múltiples reflejos. En ese sentido, como dice el historiador, teórico y crítico catalán Josep Querclas, la arquitectura de Mies no está en realidad construida de acero, mármol o vidrio, sino construida con reflejos. Reflejos que hablan de qué? De una disolución espacial. O, como diría Marx, citado por Marshall Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y eso va a alcanzar un grado máximo de disolución espacial en la que va a ser, sin dudas, la obra más importante de esta primera fase para mí es Van der Rohe, que es el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona de 1929. A la izquierda vemos la ubicación relativa de un pequeño pabellón ubicado en un costado del predio. Arriba a la derecha una planta del pabellón situado en su entorno y abajo una foto de época donde se observa el pabellón tal cual fue en su momento de la inauguración. Es interesante, miren la foto de la izquierda, también durante la inauguración, una foto superior, que también se empieza a observar algo que si bien siempre se apuntó en Mies, la pureza y perfección constructiva, vemos también en la foto de la izquierda cómo fue necesario, por la rapidez en que tuvo que construirse y armarse el pabellón, cómo se sellaron fisuras de la losa para evitar filtraciones. Otro dato interesante en la foto de la izquierda, miren más a la derecha, cómo delante del pabellón hay una serie de columnas dóricas que fueron dispuestas ahí por el propio Mies, como ustedes pueden ver en el dibujo de la derecha. Miren abajo, de fondo el pabellón y en un primer plano, para el espectador que se va aproximando, esa presencia de esas columnas, de grandes columnatas. ¿Por qué? Nuevamente aparece aquí el concepto de qué? Del extrañamiento que vimos en Le Corbusier. O sea, hay que superar ese primer telón, por así llamarlo, ¿sí? De esas columnas, para poder finalmente enfrentarse con el pabellón tal cual. Pero una vez que nos enfrentamos con el pabellón, ¿qué pasa? Nuevamente no sabemos por dónde se accede. No hay visible un acceso, una puerta. Es más, la escalera para subir al plano nuevamente, el podio, el basamento clásico sobre el que está dispuesto la obra, la escalera está escondida dentro del basamento. Y una vez que subimos, vemos solamente paneles y sobre todo vidrio, un vidrio que refleja el exterior. Nuevamente, miren la organización de la planta. Líneas sueltas, paneles sueltos en el plano y signados ¿por qué? Por también esas 8 columnas cruciformes que sostienen la losa superior. Nuevamente, líneas verticales y horizontales a la usanza de que la influencia del neoplasticismo alemán, del neoplasticismo holandés. Miren abajo de la foto de la obra de Piet Mondrian la disposición de los paneles justamente de mármol
de este sector del pabellón. A la izquierda, arriba, la planta. ¿En qué consiste? Vamos en el sentido de las agujas del reloj. A la derecha, arriba, el basamento. Vemos ahí cómo la escalera para acceder al plano de la obra estaba oculta. Lo que vemos en los dos extremos de color gris, ¿qué son? Son estanques de agua. Vamos ahora abajo, a la derecha. Obviando los estanques de agua, ¿qué observamos? Los pocos paneles o muros que aparecen perfectamente situados y estudiados para la organización espacial. Y finalmente, abajo a la izquierda, dos losas. La más grande que cubre el principal lugar de exposición, liberando hacia atrás el pequeño estanque, y la segunda losa más pequeña que cubre, como ustedes ven en la planta arriba, un pequeño lugar que es un pequeño depósito o lugar de administración. Acá es importante esto. Arriba a la izquierda, ¿qué vemos? Un dibujo del propio Mies. ¿Qué dibuja Mies aquí? Los reflejos que son posibles por el diálogo entre el vidrio y el metal y los paneles de mármol. Miren la foto de la derecha. Cómo ese panel central de mármol, color ónix marrón, se va difuminando, va desapareciendo en la medida que absorbe los reflejos del vidrio que está a la derecha y del panel de mármol que está al fondo, coronando el estanque. Por otro lado, miren a la izquierda del panel, esos vidrios más oscuros, están tonalizados los vidrios a los efectos de generar múltiples reflejos. Y por último, abajo a la izquierda, ¿qué observamos ahí? El gran estanque de agua, un estanque de agua de poca profundidad con piedras oscuras en el fondo que articula que nuevamente reflejos. En este caso, reflejos en el sentido vertical. ¿Qué potencia y qué presenta todo esto? ¿Qué potencia y qué permite? Una disolución espacial. Fíjese que el espacio no es estable. El espacio se multiplica en múltiples reflejos y ahí aparece la idea de disolución espacial. Y la última obra que vemos de Mies tiene que ver más que nada de este periodo, con nuevamente lo que yo dije al principio, ¿qué pasa con estos arquitectos y la vivienda de mediana densidad? En 1927, el ayuntamiento de Stuttgart, en Alemania, encarga a Mies van der Rohe que oficie como director de un plan piloto para la construcción de este barrio, el barrio Weissenhof, en donde se citan, como ustedes ven arriba a la derecha, se invita a los principales arquitectos modernos del periodo. ¿Sí? Está Le Corbusier, está Gropius, Hilbersheimer, el propio Mies y otros tantos. El barrio es el que ustedes ven arriba a la izquierda, justamente, y es muy importante dentro de la historia de la arquitectura porque es la primera manifestación pública de la arquitectura moderna con muchos arquitectos propios del periodo. Mies, que es el director del proyecto, se va a dejar para sí, miren ahora a la derecha, la imagen de la derecha, arriba, el número 9, ese largo edificio de vivienda es el que diseña el propio Mies, como ustedes ven, abajo a la derecha. ¿Sí? Y a la izquierda, una vez más, en este caso también, el automóvil como símbolo de modernidad delante de estas arquitecturas abstractas. Lo último que queda ver es Gropius. Vamos a parar acá 10 minutos, tomamos un poco de agua, estiramos un poco las piernas, son las 8:50, a las 9 en punto arrancamos nuevamente.